El último reporte del Banco Central apunta a una disminución de las reservas internacionales. 5 meses después de que se conociera el último dato de las reservas internacionales netas, el Banco Central de Bolivia reveló hasta agosto del 2023 la suma de 2.147 millones de dólares. No se emitió un informe hasta noviembre del 2023 y es el nivel de recursos más bajo históricamente revelado desde enero del año 2022. Son 1.391 millones de dólares menos que el monto registrado en febrero de este año, cuando el Banco Central de Bolivia reportó que el RIN estaban por los 3.538 millones de dólares. La composición de estos recursos se divide en 3 áreas. 1.629 millones de dólares se cotizan en oro, 437,9 millones de dólares en divisas y 45 millones de dólares en derechos especiales de giros. Estos 3 ítems hacen el total de 2.147 millones de dólares. El reporte del Banco Central señala que en el monto de las RIN fue decreciendo de enero a agosto de este año. En enero las RIN eran 3.116 millones de dólares. En febrero se redujeron a 3.148,5 millones de dólares. Marzo 3.112,13 millones de dólares. Abril 3.158,3 millones de dólares. En mayo se redujo a 2.951,9 millones de dólares. En junio 2.611,6 millones de dólares. 2.512,9 millones de dólares en julio, y en el último dato global que arrojó la estatal financiera es de agosto, con 2.147,3 millones de dólares. Para diciembre del 2022 el stock de efectivo cayó a 709 millones, es decir, un desplome del 94,7%. Vamos a darle la bienvenida al analista en presupuesto público de la Fundación Jubileo, René Martínez. Bienvenido, René, a F10 Noticias Edición Meridiana. A ver, este 2023 se va con las reservas internacionales netas bajas y también con muy poco crecimiento. ¿Cómo lo analizan desde la Fundación Jubileo? Buenas tardes, Casimira. Un gusto compartir la información de Fundación Jubileo y en este caso el análisis sobre las reservas internacionales. Bueno, evidentemente las reservas han estado cayendo y esto no es solamente un tema de esta gestión, sino que después del 2014 que las reservas internacionales han llegado a un máximo de 15.000 millones, más de 15.000 millones de dólares, estas han caído constantemente durante todos estos años, llegando ya a una situación límite, se podría decir, este 2023, donde ya se ha manifestado, se ha reflejado en este tema que es la crisis cambiaria que estamos viviendo actualmente, ¿no? De los 15.000 millones que habríamos llegado en 2014, actualmente tendríamos alrededor de 2.000 millones, de acuerdo a esta última información. Y esto básicamente es resultado de 2 elementos, ¿no? Uno, la caída de la exportación de hidrocarburos, básicamente del valor de la exportación de hidrocarburos, por tanto los recursos en divisas que ingresan al país son menores. Pero por otro lado, de un tema de fondo fundamental y muy delicado, que es el tipo de cambio que ha sido congelado el año 2011. Con este tipo de cambio congelado es más conveniente para los consumidores, para la población, comprar productos importados y de contrabando, y esto pues afecta a las divisas, ¿no? Es una salida constante de divisas que conlleva una caída de las reservas internacionales. Respecto a lo último que hace mención René, ¿se habrá consolidado el mercado del dólar paralelo ya en el país desde el 2011, como usted hace mención? Bueno, del 2011 hasta principios de este año 2023 había una disponibilidad aún de divisas a la venta por parte del Banco Central y los bancos comerciales, ¿no? Entonces ahí no podríamos hablar de que había un dólar paralelo, porque había una venta relativamente normal de divisas todos estos años, a pesar de la caída constante de reservas, ¿no? Todavía teníamos reservas,
para convertir los bolivianos a divisas y llevar adelante las importaciones y demás, ¿no? Es este año cuando ya se llega a una situación límite, y es que hay esta escasez, se podría decir, de disponibilidad de divisas por parte del Banco Central, y esto lo conocemos todos, ¿no? Ha sido público, y bueno, de ahí en adelante es donde ya se da este tema de que podría haber un paralelo y demás, ¿no? René, ¿dónde están los 13.000 millones de dólares que progresivamente se han ido perdiendo de las reservas internacionales? ¿Se han invertido? ¿Qué ha sucedido con la plata? No, estas divisas que teníamos, que llegaban a 15.000 millones y que han ido cayendo, salen del país, ¿no? Salen vía importaciones, salen vía el pago de deuda. Básicamente esas son las dos finalidades. Es decir, que eso se ha perdido. Rápidamente, perdón que lo interrumpa. Cuando usted habla de importaciones, ¿estamos hablando de subvenciones? ¿Se está yendo? De importaciones y contrabando. No, las subvenciones es otro tema, es más interno. Perfecto. Porque sí. Perfecto. Se van en importaciones básicamente, ¿no? Un importador, bueno, ya sea legal o ya sea contrabando, utiliza divisas para comprar la mercadería de otros países, y esto normalmente lo cambiaba ¿dónde? Ya sea en el Banco Central o en los bancos comerciales, ¿no? Entonces cambiamos bolivianos, tenemos divisas y esto sale del país y entran productos. Básicamente ha sido eso. También un elemento que ha afectado ha sido el tema de las empresas públicas, porque son inversiones grandes, muy grandes en capital, que requieren inversiones, para lo cual se utilizan las divisas, ¿no? Para estas inversiones en capital. No existe una receta, y menos en economía, pero sí ciertos modelos que se podrían seguir. ¿Qué aconseja usted desde su experiencia? ¿Qué se debería hacer para revertir esta situación? Tal vez impulsar la industrialización, promover el gasto público. A su criterio, ¿cuál es la solución en estos momentos para recuperar todo lo que hemos perdido? O parcialmente, claro. Para ver recetas o ver una solución hay que remitirse en principio a las causas de este problema, ¿no? Y las causas son anteriores, de hace muchos años. En principio está haber congelado el tipo de cambio el año 2011, que ha sido uno de los errores de política más grandes cometidos por este gobierno. Y bajo ese tipo de cambio es mucho más conveniente comprar productos importados o de contrabando, porque son más baratos y es mucho más costoso producir aquí adentro. Eso, además que afecta a la producción nacional, conlleva la caída constante de reservas. Entonces, si hablamos de largo plazo, una solución de largo plazo tendría que incorporar este tema de debatir el actual tipo de cambio, por un lado. Por otro lado, está el tema de las exportaciones. Para recuperar o acrecentar o mantener las reservas internacionales, necesitamos exportar más, ¿no? Y ahí se requieren muchas políticas, son temas de mediano y largo plazo, condiciones para el sector productivo y claramente también políticas adecuadas para el sector hidrocarburos que aseguren las inversiones y una próxima o futura mayor exportación de este recurso. Solo un apunte. El Banco Central de Bolivia debería presentar periódicamente sus estadísticas para evitar también este tipo de sorpresas. Claro que sí, esto lo hacía regularmente hasta este año. Antes se hacía semanalmente, el Banco Central publicaba, y debería seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque si no lo hace va a generar mayor miedo, incertidumbre y este tema de la especulación al respecto, ¿no? Muchísimas gracias. Ha sido un gusto conversar con René Martínez. Hasta una próxima oportunidad. Un gusto, pues, Casimira. Hasta la próxima. Gracias.